Estimados alumnos, en esta semana estaremos tocando el tema del movimiento curvilíneo en componentes tangencial normal y coordenadas polares. Los logros de esta sesión es que al finalizar, el estudiante resuelve problemas de cinemática de la partícula en sistemas de coordenadas tangencial normal, así como en coordenadas radial transversal. Empecemos con el sistema tangencial normal. El sistema de coordenadas tangencial normal es un sistema móvil que va a ir acompañando a la partícula en el transcurso de su movimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, una partícula que va a efectuar un movimiento curvilíneo. Este punto es el punto a partir del cual se va a medir la distancia que recorre la partícula. En este caso estamos poniendo que el arco recorrido en este momento es 0. Supóngase que la partícula después de un cierto momento se encuentra en esta posición. Al llegar aquí habrá recorrido una cierta longitud de arco. En ese momento nosotros trazamos un eje que se denominará el eje tangencial porque es tangente a la trayectoria y otro eje perpendicular que será el eje normal. Podemos definir el vector unitario tangencial que va en el sentido del movimiento a lo largo del eje tangencial y un vector unitario normal cuya dirección positiva apunta hacia la parte interna de la curva. Como decíamos, este es un sistema móvil. Cuando la partícula llega a esta nueva posición, nuevamente se definirá aquí otro sistema de coordenadas. Tracemos el eje tangencial y el eje normal. El eje tangencial positivo siempre es en el sentido del movimiento, así que el vector unitario tangencial será trazado en este sentido, mientras que el eje normal positivo siempre debe apuntar hacia la parte interna de la curva. Y así sucederá también cuando la partícula esté en esta nueva posición. Trazamos nuevamente el eje tangencial y el eje normal, definimos el vector unitario tangencial en la dirección del movimiento, esto sería el sentido positivo, y el vector unitario normal que debe apuntar para la parte interna de la curva. Ustedes observan pues entonces que este sistema es un sistema móvil, un sistema que va moviéndose juntamente con la partícula. Dado que estos vectores son vectores unitarios, el módulo del vector unitario tangencial y del vector unitario normal debe ser igual a 1. Veamos algunas características más de este tipo de coordenadas. Consideremos, por ejemplo, el movimiento curvilíneo de una partícula que se mueve a lo largo de esta curva. En un cierto instante se encuentra en un punto P y en otro en un punto P'. Cuando esté en el punto P, trazamos el vector unitario tangencial y el vector unitario normal que va en forma perpendicular. Lo mismo hacemos cuando está en la posición P'. Podemos trazar el vector unitario tangencial y el vector unitario normal. Al moverse de P a P', la partícula describe una pequeña longitud de arco diferencial de S. Como puede observarse, podemos trazar una perpendicular a lo largo del eje, una perpendicular al eje tangencial que va a lo largo del eje normal, y estos coinciden en un punto C que vamos a denominar el centro de curvatura. Cuando la partícula va de P a P', está barriendo un cierto ángulo diferencial de θ. Veamos cómo expresamos la velocidad. La velocidad se sabe que siempre es tangente a la trayectoria. Por tanto, el vector velocidad en el punto P debe seguir la dirección del eje tangencial y así también en el punto P', siempre tangente a la trayectoria. Esto lo podríamos expresar a través de esta ecuación. El vector velocidad es igual a su módulo multiplicado por el vector unitario tangencial. Cabe precisar que el módulo de la velocidad se denomina rapidez. Ahora, ¿y cómo encontramos la rapidez de la partícula? La rapidez de la partícula encontraremos dividiendo el diferencial de arco recorrido entre el tiempo empleado. Se podría decir que también la rapidez es la derivada del arco recorrido o de la distancia recorrida con respecto al tiempo. Muy bien, ahora veamos cómo sería la aceleración en el sistema de coordenadas tangencial normal.
Se sabe que la aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Entonces tendríamos que derivar esta expresión. Aquí observamos que la velocidad está expresada como un producto de la rapidez por el vector unitario tangencial. La derivada de un producto se sabe que es la derivada, en este caso, de la primera componente, que sería la derivada de la rapidez por el vector unitario tangencial, más la rapidez por la derivada del vector unitario tangencial. La derivada del vector unitario tangencial lo vamos a efectuar mediante la regla de la cadena. Vamos a derivar esto primero respecto a θ, lo multiplicamos por el diferencial de θ sobre diferencial de s y por diferencial s sobre diferencial de t. De esta forma tendremos la derivada del vector unitario tangencial respecto al tiempo. Para eso tengan en cuenta lo siguiente: cuando la partícula pasa de la posición P a la posición P', el vector unitario tangencial, que es un vector unitario de módulo 1, pasa de tener una dirección a otra dirección. Recuérdense que la partícula, al recorrer este diferencial de arco, también ha descrito un diferencial de ángulo. Así que podemos traer estos dos vectores unitarios tangenciales a un centro O' de esta circunferencia, donde esta circunferencia sería una circunferencia de radio 1. Así como la partícula giró un ángulo diferencial de t, también se puede afirmar que el vector unitario tangencial ha girado un ángulo diferencial de t, diferencial de θ. Y observamos que el cambio en el vector unitario tangencial estaría dado por este vector, que apunta desde el vector unitario tangencial inicial hasta el vector unitario tangencial en su posición final. Esto vendría a ser el diferencial del vector unitario tangencial, que es como una especie de arco. Así que podríamos expresar lo siguiente: que el cambio en el vector unitario tangencial respecto al ángulo θ sigue la dirección del vector unitario normal. Si ustedes comparan esta figura con la otra, se puede observar que la diferencial del vector unitario tangencial apunta en dirección normal. Y por otro lado, tenemos que el diferencial de arco que recorre la partícula es a ρ por diferencial de θ. De aquí podemos sacar que el diferencial de θ sobre el diferencial de s es 1 sobre ρ. Y también sabemos de que la rapidez se define como la derivada del arco recorrido respecto al tiempo. Así que si reemplazamos estas expresiones en esta derivada general, tendríamos que la aceleración se podría expresar de la siguiente forma: la derivada de la rapidez respecto al tiempo se denomina la aceleración tangencial. Esto es justamente la derivada de la rapidez respecto al tiempo. Y toda esta expresión de aquí nos daría rapidez, o rapidez, que sería rapidez al cuadrado, diferencial de θ entre diferencial de s, que sería la inversa del radio de curvatura, y la derivada del vector unitario tangencial respecto a θ, que sería el vector unitario normal. Aquí tenemos ya definido pues la aceleración tangencial como la derivada de la rapidez respecto al tiempo, y la aceleración normal, que sería la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Esto se expresa en este gráfico. Observamos que cuando la partícula se encuentra, por ejemplo, en este punto P, su aceleración tangencial debe dirigirse a lo largo del eje tangencial, mientras que su aceleración normal irá a lo largo del eje normal. Ya sabemos cómo se calculan cada una de estas aceleraciones. Por tanto, la aceleración se puede decir que tiene dos componentes. El vector de aceleración total tiene una componente tangencial y una componente normal. Ahora, si quisiéramos hallar cuánto vale la magnitud de la aceleración, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, porque estas dos componentes son mutuamente perpendiculares. El módulo de la aceleración resultante sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente tangencial y de la componente normal de la aceleración. Ahora, cada una de estas componentes de la aceleración tiene un papel durante el movimiento. Se observa que la aceleración tangencial es una forma de medir el cambio que va experimentando la rapidez de la partícula. Por tanto, podríamos afirmar que la aceleración tangencial es la responsable de que cambie la rapidez de una partícula.
Si la aceleración tangencial fuese cero, simplemente no habría cambios en la rapidez de la partícula y la partícula se estaría moviendo a lo largo de una curva con una rapidez constante. En cambio, la aceleración normal no altera la rapidez. La aceleración normal lo que provoca son cambios en la dirección del vector velocidad. Para que la partícula pueda girar, el vector velocidad tiene que ir constantemente cambiando de una dirección a otra dirección. Y esto es posible gracias a la aceleración normal. Si la aceleración normal fuese cero, la partícula no podría cambiar la dirección de su vector velocidad y se movería en línea recta. Veamos algunas observaciones importantes a fin de resumir lo que hemos estado mostrando hasta el momento. El sistema entonces normal tangencial es un sistema móvil que va acompañándolo a la partícula durante su movimiento. En el sistema de coordenadas tangencial normal, la velocidad solo tiene componente tangencial. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. La aceleración tangencial provoca cambios en la magnitud de la velocidad, mientras que la aceleración normal cambia la dirección del vector velocidad. Si la magnitud de la velocidad, o sea, si la rapidez es constante, la aceleración tangencial es cero. La aceleración normal también se denomina aceleración centrípeta y siempre apunta hacia el lado cóncavo de la curva. Si la aceleración normal es cero, el móvil se mueve en línea recta. Esto se muestra en este gráfico, donde una partícula describe una trayectoria curvilínea. La aceleración normal afecta la dirección de la velocidad y la aceleración tangencial afecta la magnitud de la velocidad. Noten que aquí, por ejemplo, en este tramo donde la partícula se mueve en línea recta, solo podría tener aceleración tangencial. Ya no habría aceleración normal porque no hay cambios en la dirección del vector velocidad. Bueno, recordando, la rapidez es la derivada del arco recorrido respecto al tiempo. La aceleración tangencial es la derivada de la rapidez respecto al tiempo. Si combinamos estas dos ecuaciones anteriores, tenemos otra ecuación que es frecuentemente usada, que se parece a lo que se vio en el movimiento en línea recta. La aceleración tangencial multiplicado por el diferencial de arco es igual a la rapidez por el diferencial de rapidez. Veamos cómo sería el sistema de coordenadas tangencial normal en un movimiento en tres dimensiones. Consideremos, por ejemplo, un movimiento curvilíneo cualquiera, donde la partícula sigue esta trayectoria. Aquí en esta posición P podemos trazar el vector unitario tangencial, que es tangente a la curva, y un vector unitario normal que es perpendicular al vector tangencial. Pero en el caso de un sistema en tres dimensiones, tendríamos de que el vector unitario tangencial y el normal estarían formando un plano que se denomina el plano osculador. Y hay un tercer vector perpendicular a estos dos que se llama el vector unitario binormal. Bueno, la aceleración solamente tiene componentes tangencial y normal. Ya tenemos cómo se define. Tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones, la aceleración solamente tiene estas dos componentes. Estas dos componentes están en el plano osculador. Siempre a lo largo del eje binormal no hay aceleración. Esto es importante tener en cuenta para plantear los problemas dinámicos más adelante. Aquí estamos apuntando de que el vector unitario perpendicular al plano osculador se denomina vector unitario binormal. Y el vector unitario binormal se podría definir mediante el producto vectorial del vector unitario tangencial por el vector unitario normal. Aplicando la regla de la mano derecha, daría un vector perpendicular dirigida hacia arriba, así como está indicado en la figura. La aceleración no tiene componente binormal. Ahora, sobre el radio de curvatura. Nosotros tenemos aquí la partícula describiendo una trayectoria cualquiera. Podemos dividir la trayectoria en pequeños diferenciales de arco. Y cada diferencial de arco forma parte de una circunferencia con centro en un punto O', por ejemplo. Y esta circunferencia tendrá un radio de curvatura ρ. Cuando la partícula vale un diferencial de arco, también gira un diferencial de ángulo θ a lo largo de esta trayectoria. Ese radio de curvatura no es constante.
Cuando la partícula, por ejemplo, está en esta nueva posición, acá tenemos otro nuevo diferencial de arco. Yo puedo trazar una perpendicular a lo largo del vector unitario normal en esas dos posiciones y definir cuál sería el nuevo centro de curvatura. Aquí en esta situación, el centro de curvatura apunta hacia la parte cóncava de la curva. El único caso en donde el radio de curvatura permanece constante es cuando la trayectoria es una circunferencia. En este caso yo tengo acá distintos diferenciales de arco y todos estos diferenciales de arco forman parte de una sola circunferencia. Por tanto, diremos que el radio de curvatura es igual al radio de la circunferencia. Veamos una situación general. Imaginémonos, por ejemplo, de que yo tengo una trayectoria cualquiera y estamos analizando el movimiento en un punto P. Este punto P, por si acaso, debe formar parte de la curva. Acá había un pequeño movimiento, ¿no? En sí la circunferencia debe ser tangente a la curva. Suponiendo que conocemos la ecuación de la trayectoria y en términos de x, para encontrar el radio de curvatura podemos hacer uso del cálculo superior y demostrar que el radio de curvatura es 1 más la primera derivada de la ecuación de la curva elevado al cuadrado, todo esto a la 3 medios, entre el valor absoluto de la segunda derivada de la función en la posición en donde se encuentra la partícula en ese instante. Veamos un ejemplo práctico. Supóngase una partícula que se mueve por la colina que se indica. La colina está definida por esta ecuación paramétrica, y igual 0,2x al cubo menos 0,01x al cuadrado. Esto es la ecuación de la trayectoria, y en términos de x. La pregunta sería encontrar cuál es el radio de curvatura de la trayectoria cuando la partícula esté pasando por el punto 0,4 y en y 0,0112 metros. O sea, la partícula está en esta posición. En este punto trazamos una circunferencia de curvatura y acá debe haber un radio de curvatura asociado a esta posición. ¿Cómo lo definimos? Utilizando la ecuación que habíamos comentado. Dado que tenemos la ecuación de la trayectoria, esto lo vamos a derivar una vez, la primera derivada de y, esto lo volvemos a derivar otra vez y tendremos la segunda derivada de y respecto a x. Vamos a evaluar el valor de estas derivadas en el punto x igual 0,4, porque yo quiero hallar el radio de curvatura cuando la partícula esté en esta posición. Reemplazando x igual 0,4 en estas expresiones de las derivadas, obtenemos que la primera derivada sería 0,088 y la segunda derivada sería 0,028. Reemplazamos en la fórmula del radio de curvatura 1 más la primera derivada que es 0,088 al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios, entre el valor absoluto de la segunda derivada que es 0,028 y esto nos da el radio de curvatura 36,1 metros. Veamos algunos ejemplos aplicativos. Tenemos aquí el caso de una partícula que se mueve en el plano XY a lo largo de la trayectoria parabólica definido por esta ecuación, y igual 1,22 raíz cuadrada de x, donde x y y se miden en metros. Nos dicen si cuando la partícula está en el punto A se está moviendo con una rapidez de 3 metros por segundo, la cual se incrementa a razón de 3 metros por segundo al cuadrado, expresar su aceleración en el sistema tangencial normal y en el sistema rectangular. Observamos que cuando la partícula está en el punto A, también su posición x vale 1,5 metros. Veamos. Tenemos la ecuación de la trayectoria, y igual 1,22 raíz de x. Tenemos la rapidez de la partícula en esta posición, es decir, la magnitud de este vector de velocidad, que es 3 metros por segundo. Recuérdense que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria y va en el sentido del movimiento. Esto me está indicando que la partícula está subiendo por esta colina de forma parabólica. También nos dan como dato cómo cambia la rapidez a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Dice que la rapidez está aumentando a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Y hemos estado viendo de que la aceleración
que tiene que ver con la variación de la rapidez es la aceleración tangencial. Por tanto, esta aceleración de aquí de 3 metros por segundo al cuadrado deberá ser la aceleración tangencial de la partícula en esta posición A. Trazamos el eje tangencial, el eje normal. La aceleración tangencial deberá ir pues a lo largo del eje tangencial y la aceleración normal en forma perpendicular a él. Observen que como la rapidez de la partícula se está incrementando, la aceleración tangencial debe tener el mismo sentido que el vector velocidad. En cambio, si la rapidez de la partícula disminuyera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado, la componente de la aceleración tangencial deberá ir en sentido contrario a la velocidad. Ahora, tenemos definido la aceleración tangencial, nos falta la aceleración normal, pero la aceleración normal es rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. La rapidez ya se conoce, faltaría hallar cuál es el radio de curvatura de la trayectoria cuando la partícula está en la posición A. Para eso recurrimos a esta ecuación que nos da el cálculo superior. Encontramos la primera derivada de la ecuación de la trayectoria, la derivada de y respecto a x, 0,61 por x a la menos 0,5. La segunda derivada de esta ecuación, que sería menos 0,305 por x a la menos 1,5. Reemplazamos esto para x igual a 1,5 metros, que define la posición de la partícula A, y obtenemos el valor de la primera derivada y de la segunda derivada de la función. Reemplazamos en la ecuación del radio de curvatura. Recuérdense que acá va la primera derivada al cuadrado y todo esto a la 3 medios entre el valor absoluto de la segunda derivada. El radio de curvatura nos da 8,40 metros. Como ustedes pueden ver, el radio de curvatura siempre será una cantidad positiva, dado que aquí se está reemplazando el valor absoluto de la segunda derivada y dado que aquí esto está elevado al cuadrado. Entonces, la aceleración normal sería la rapidez al cuadrado, que es 3, entre el radio de curvatura, que es 8,40, y tenemos 1,07 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, el vector de aceleración en coordenadas tangencial normal tendría las siguientes componentes. 3 sería la magnitud de la aceleración tangencial, acompañado del vector unitario tangencial que va en esa dirección, y la aceleración normal sería 1,07 en dirección del eje normal, metros por segundo al cuadrado. Muy bien, en la segunda parte nos piden expresar esta aceleración ahora en el sistema rectangular, o sea, en el sistema XY. Para eso tenemos que encontrar primeramente cuál es el ángulo que estaría formando la aceleración tangencial con la horizontal. Llamemos a este ángulo el ángulo θ. Y entonces el ángulo que hace la aceleración normal con el eje horizontal sería 90 menos θ. ¿Cómo encontramos este ángulo? A partir del concepto de derivada. Recuérdense que la derivada también es la pendiente de la recta tangente en un punto. Por consiguiente, el ángulo θ es el arco tangente de la primera derivada de la función. Es decir, el arco tangente de 0,498, que es el valor de la primera derivada cuando x es igual a 1,5 metros. De esta forma tenemos definido el ángulo θ que está formando la tangente con respecto a la horizontal. Ahora, todo es un problema de descomposición de vectores. Si queremos calcular qué aceleración habría en el eje de las x, habría que descomponer la aceleración tangencial en x, la aceleración normal en x. Esto aquí lo tenemos expresado. La aceleración en x es igual a la aceleración tangencial por coseno del ángulo θ más esta aceleración normal que también contribuye a la aceleración en x con aceleración normal por el coseno de 90 menos x o 90 menos θ. Esto nos dará 3,31 metros por segundo al cuadrado. Y para encontrar la componente y de la aceleración, sumamos las componentes y. La componente y de la aceleración tangencial sería at por el seno de θ, mientras que la componente y de la aceleración iría en sentido negativo, por eso aquí ponemos el signo menos, aceleración normal por el seno de 90 menos θ. Reemplazo θ
Reemplazo la aceleración normal, que es 1.07, la aceleración tangencial, que es 3, y tenemos que la componente y de la aceleración sería 0,46 metros por segundo al cuadrado. Esto se expresa en forma vectorial de la siguiente forma. El vector de aceleración tendría una componente de 3,31 en y 0,46 en j metros por segundo al cuadrado. Veamos un ejemplo más de este sistema tangencial normal. Aquí se muestra el caso de una caja que viaja a través de una banda transportadora. Se sabe que la caja comienza en el reposo en el punto A y su rapidez se va incrementando de tal modo que su aceleración tangencial es 0,2 t metros por segundo al cuadrado. Noten que la aceleración tangencial en este caso depende del tiempo. La pregunta es determinar la magnitud de la aceleración de la caja al pasar por el punto B. Queremos hallar la magnitud de la aceleración de la caja. Noten que la partícula parte del reposo en A, tiene una aceleración tangencial que depende del tiempo. Y entonces, ¿cómo planteamos el problema? A ver, veamos. Cuando la partícula está en el punto B, acá tenemos el eje tangencial, que siempre va tangente a la trayectoria y en el sentido del movimiento. Como la partícula está viniendo desde A, el vector de velocidad debe apuntar hacia la derecha a lo largo del eje tangencial. Y también tenemos el eje normal que apunta hacia la parte interna de la curva. En esta posición la partícula tendría una aceleración tangencial y una aceleración normal. Ya se sabe que el vector de aceleración se puede expresar vectorialmente de esta manera. La aceleración tangencial multiplicado por un vector unitario tangencial y la aceleración normal multiplicado por un vector unitario normal. De acuerdo al enunciado, la aceleración tangencial dependía del tiempo, es 0,2 t veces el vector unitario tangencial, mientras que la aceleración normal equivale a la rapidez que tiene la partícula al cuadrado entre su radio y curvatura, multiplicado por el vector unitario normal. Ahora, el radio de curvatura de la posición B, ¿no? El radio de curvatura de la trayectoria, cuando la partícula pasa por la posición B, es 2 metros, porque en esta zona la partícula está describiendo una trayectoria que tiene una forma de circunferencia. Por tanto, el radio de curvatura permanece constante en todo este tramo y ρ sería igual a 2 metros. Eso sería el radio de curvatura en el punto B. ¿Qué necesitamos para hallar entonces el vector de aceleración? Necesitamos saber el tiempo. ¿En qué tiempo la partícula va desde A hasta B? Porque la aceleración tangencial depende del tiempo. También necesito saber con qué rapidez la partícula está pasando por B. Ahora bien, partamos de que la aceleración tangencial es la derivada de la rapidez respecto al tiempo. Y según datos, esta aceleración tangencial es 0,2 t. Así que de aquí podemos despejar el diferencial de rapidez e integrar. Cuando la partícula comienza a moverse en t igual 0, la rapidez de la partícula era 0. Recuérdense que la caja perdió el reposo. Y vamos a encontrar para un tiempo t cuál sería la rapidez con que se estaría moviendo. Integramos y tenemos que la rapidez es 0,1 por t al cuadrado. Por tanto, la rapidez de la partícula también va a depender del tiempo. Pero también se sabe que la rapidez es la derivada del arco o de la longitud recorrida respecto al tiempo. Y ahora ya sabemos que esto es 0,1 t al cuadrado. Así que de aquí puedo despejar la rapidez de la partícula e integrar. A ver, veamos. El diferencial de arco recorrido sería 0,1 t al cuadrado diferencial de t. Listo, vamos a integrar. Cuando t es igual a 0, aquí el arco o distancia recorrida es 0. Pero cuando la partícula llega a la posición B para un tiempo de t determinado, ¿cuál sería la longitud del arco recorrido? La longitud del arco recorrido es la distancia total que se ha movido desde A hasta B, que incluye un tramo recto de 3 metros más un tramo curvo que barrerá una longitud igual a ¿cuánto? Al ángulo central multiplicado por el radio. De esta forma se encuentra la longitud de arco. Entonces, en A, el arco es 0, la distancia recorrida es 0, pero cuando llega a B habrá recorrido un arco igual o una distancia igual a 3 metros más
pi medios por 2. Pi medios es el ángulo central. Pi medios, 90 grados. Y multiplicado por 2. Este producto de pi medios por 2 me da la longitud de arco descrita en este tramo curvo. Así que la distancia total recorrida desde A hasta B es igual a 3 más pi metros. Por tanto, cuando integramos, decimos, para el tiempo 0, el arco recorrido es 0, pero para un tiempo t debe haber recorrido un arco de 3 más pi. Desarrollamos esta integral y obtenemos el tiempo en el que la partícula llega de A a B. Si tengo el tiempo, esto lo puedo reemplazar en la ecuación de la rapidez y obtener la rapidez cuando llega a B. Este tiempo lo puedo reemplazar en la ecuación de la aceleración tangencial y tengo cuál es su aceleración tangencial en B. Muy bien, entonces, reemplazando este tiempo en la ecuación de la rapidez, que es 0,1t al cuadrado, obtenemos que la rapidez al pasar por B es 3,24 metros por segundo. Reemplazamos también aquí en la componente de la aceleración tangencial y obtenemos esta expresión. La rapidez es 3,24 al cuadrado, el radio de curvatura que vale 2. Operamos y ya tengo definido el vector de aceleración. Esto sería el vector de aceleración cuando la partícula pase por B. 1,14 su aceleración tangencial y 5,25 su aceleración normal. Con estas dos componentes ya podría determinar la magnitud de la aceleración que tiene la partícula al pasar por B. Esa magnitud se determina a partir del teorema de Pitágoras. Mejores, eso es todo por el momento y en el próximo video estaremos viendo lo que es coordenadas polares. Muchas gracias.